Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review, análisis, discusión de este prólogo de Alien Covenant que nos presentan hoy 26 de abril, día de Alien, día internacional proclamado por Sony de Alien, feliz día de Alien. Entonces no nos podíamos quedar sin un video sobre esta franquicia y sobre esta película que es una de mis películas más esperadas de este año y hablar de todo eso. La última vez que hablamos de esta película hablábamos del tráiler que lanzaron hace un tiempo en donde a mí me pareció que ya mostraban mucho, que ya mostraban cosas que podían afectar la visión de la película, que podían afectar puntos importantes de la película, entonces había decidido no ver ningún otro material nuevo, pero esta campaña ha sido bien interesante porque lo que nos han presentado últimamente es material que no necesariamente está en la película como tal, pero que igual nos da más información al respecto. Entonces veíamos como otra especie de prólogo que es la última cena, se llamaba, que es una conversación entre toda la tripulación del Covenant antes de entrar en el sueño criogénico. Si no estoy mal, teníamos otro grupo de videos que han salido en estos días que son entradas a las bitácoras, registros de los diferentes miembros del Covenant hablando de cosas. Entonces me parece como súper interesante este tipo de campaña en donde ya no quiero ver más cosas de la película que vayan a salir en la película ni que afecten como la información que ya tengo porque quiero enterarme de las cosas allá, pero esta es otra cosa bien interesante y es otro prólogo diferente y es otra cosa que no sé si vaya a salir en la película, pero es un prólogo, entonces va antes, entonces creo que no va a ser ningún spoiler con respecto a lo que va en medio o después. Vamos a ver qué nos ofrece este prólogo. After we made contact with the engineers, the Prometheus was destroyed. All hands were lost, but I escaped with Elizabeth in one of their ships. I was badly injured on our mission. She put me back together. I'd never experienced such compassion. Certainly not from Mr. Wayland, or from any human. Green to green, red to red. It's meant to be simple. I'm doing my best. You're very kind at heart, you know. We were able to activate their ship and set course for their homeworld. We were finally going to meet our creator. How long? Impossible to say. What if they know better than us? So long as they are no worse. Sleep tight. I'll wake you when we arrive. And then I was alone again. I learned of their ways and awaited our arrival. Look on my works, ye mighty, ah, ¿qué tal qué tal esto? ¿Qué tal este prólogo? ¿Qué tal esto? Esto es lo que hace para mí de esta película tan esperada este año. Digamos que a mí en general la franquicia de Alien me encanta. Las primeras dos películas me parecen geniales. La primera me parece una muy buena película de terror. La segunda me parece una muy buena película de acción. La tercera y la cuarta no tanto. Y Prometheus a mí me encantó. Prometheus desde todos los puntos de vista me pareció una película genial, genial, genial. Aunque estoy consciente de que hay muchos a los que no les gusta tanto. Fue una película
que recibió unas críticas bastante mixtas en general y hubo personas a las que les gustó, hubo otras a las que no les gustó para nada. Entonces no sé, a mí la verdad me emociona mucho ver todo esto y ver esto porque digamos que estos dos personajes fueron mis personajes favoritos, obviamente pues la doctora Elizabeth Shaw y David, y hay cosas interesantes, ¿no? Hay cosas bien chéveres dentro de este discurso que está dando David, dentro de esta narración que él está haciendo de lo que sucedió. Entonces creo que este prólogo y de pronto más adelante es lo poco que vamos a ver a Numi Rapaz interpretando a la doctora Elizabeth Shaw, que quién sabe que, o sea, todavía hay puntos ciegos, todavía hay cosas que no se logran conectar con respecto a esto que sucede aquí y cómo llegamos al punto en donde nos encontramos con la tripulación del Covenant. Pero entonces vemos cómo ella empieza a construir, a reconstruir, perdón, a reparar a David, y lo que me parece más interesante con respecto a esta narración es lo que dice él y cómo dice él las cosas. Él no dice, él dice, logramos hacer que la nave funcionara, logramos poner en curso y estábamos un poco más cerca de conocer a nuestros creadores, no a sus creadores, no a los creadores de la humanidad, porque él es un sintético, él es un androide, él es otra cosa. A él lo creó Peter Weyland para esta misión del Prometheus, para todas estas cosas, y él, o sea, en términos generales, él ya sabe quién es su creador es la humanidad, su creador es un humano y los creadores de la humanidad son los ingenieros, pero él no dice de su creador, él dice de nuestro creador. ¿Y esto qué quiere decir para David? Porque vimos en esa primera apertura de esta nueva saga que fue Prometheus, cómo él se estaba cuestionando muchas cosas, como todos estos cuestionamientos con respecto a la creación, a el porqué de la creación, al sentido de su vida bueno, de su vida en mayor medida o en menor medida, y todas estas cosas, y cómo empieza a haber como cierto, no sé, cierto complejo de Dios, cierto complejo de superioridad de una manera u otra, y vemos que aquí creo que él se siente más cercano a la humanidad. Digamos que este tema de la inteligencia artificial en el universo de Alien siempre me ha parecido muy, muy, muy interesante porque nos crea también la pregunta, a pesar de que es secundario en muchas ocasiones, de en realidad esto es vida o esto no es vida, esto es un tipo de vida diferente, hasta qué punto esta inteligencia artificial es consciente realmente, porque hemos visto en diferentes instancias cómo toman decisiones, y decisiones que muchas veces parecen también ir de pronto en contra de la programación o en contra de las cosas que tienen programadas y de sus objetivos como tal. Entonces, hasta qué punto son ellos realmente vivos y hasta qué punto son humanos, ¿no? O hasta qué punto son otra entidad. Pero vemos claramente que David se considera a sí mismo casi que un humano, y creo que volvemos obviamente a eso de cómo comenzamos Prometheus, y es verlo a él solo en la nave, que ese comienzo me parece súper súper divertido, él viendo la película, él tomando raciones, él jugando basquetbol, como todas estas cosas, que es un comienzo que fue bastante intrigante, y es como porque está solo esta persona, hasta que uno se da cuenta de que él es un sintético y él despierta al resto de la tripulación. Pero entonces aquí él crea una relación y crea una conexión con la doctora Shaw. Arreglan todo esto, se ponen en marcha hacia el planeta de los ingenieros, y después él la pone de nuevo en sueño criogénico y queda solo quién sabe por cuánto tiempo aprendiendo sobre los ingenieros. ¿Y qué significa esto para él? ¿Qué significa estar de nuevo aislado? ¿Qué significa para él de nuevo no tener contacto con nadie más, con otro ser inteligente más allá de las computadoras de la nave? ¿Qué significa para él todo este aislamiento nuevo? ¿Y qué significa tener toda esta nueva información, tener más información que la doctora Shaw, tener un montón de cosas más claras que ella por medio de esta investigación que él hace durante todo este tiempo? Y vemos como cuando llegan al planeta de los ingenieros, vemos a todas estas personas como llegando a celebrar la vuelta de una de sus naves, y él, y básicamente él lo que va a hacer es botarles como, o sea, es hacer un ataque
biológico, porque vemos todas estas cápsulas que les veíamos en Prometheus, de donde ellos sacaron, de donde él sacó como esta sustancia negra, que se van reuniendo y como en este hueco que se abre y como si él las fuera a liberar y como si después de todo esto, este aislamiento le hubiera creado cierto, no sé, cierto resentimiento hacia los ingenieros, hacia los creadores, como siguiendo con esta temática de él, de superar a sus creadores, de ser algo más allá de lo que fue creado para hacer, de su programación, algo más allá y como que decidiera destruirlos sin decirle a la doctora Shaw y como al mismo tiempo para no lastimarla a ella, como si esa pregunta de ella, esa pregunta fundamental y primordial que es su motivación y es por qué nos crearon y después de que nos crearon, por qué nos abandonaron y después en la película con toda la información nueva, por qué quisieron destruirnos después, como si él supiera la respuesta a eso, como si él hubiera sabido en toda esa información que encuentra en la nave, hubiera encontrado esa respuesta y se hubiera dado cuenta de algo muy malo o de algo que iba a lastimar mucho a Elizabeth y para no lastimarla, para no generar esto contrario, decidiera destruir a los ingenieros, botarles ese ataque biológico que los destruya completamente y después, no sé, después continuar y después levantarla y decirle, lo siento, hubo un problema, no llegamos allá, como tratar de que ella continuara una vida en la ignorancia, pero entonces ahí es donde se crea la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué termina, o sea, esta nave que vemos en los otros trailers de Prometheus, perdón, de Covenant, es esta misma nave, esta nave que está estrellada? ¿Y qué tiene que ver este evento con eso? Entonces creo varias teorías en donde de pronto David empieza a hacer estos ataques, bota todas estas armas biológicas y las defensas de los ingenieros empiezan a tratar de derribarlo y la nave cae y queda en el punto en donde la vemos, pero al mismo tiempo el ataque biológico tiene éxito y el ataque biológico logra hacer que desaparezca toda la raza de los ingenieros y al mismo tiempo toda la vida que no sea vegetación de ese planeta, porque en el trailer recuerdo que la tripulación del Covenant llegaba, veían el trigo y se preguntaban cómo era posible que esa vegetación que también existía en la Tierra existiera en este planeta y de pronto Daniels dice cómo escuchan eso y todo el mundo qué. Y ella dice nada. No hay pájaros, no hay animales, no hay nada. Entonces es como si no hubiera vida en este planeta, vida animal en este planeta y de pronto ese ataque biológico de David fue lo que creó toda esta devastación y solamente queda la vida vegetal. Pero entonces, ¿qué pasó con la doctora Elizabeth Shaw? En ese impacto hubo un problema con la cápsula de hibernación y ella murió en eso o ella todavía sigue en la cápsula de hibernación, lo cual me parecería genial porque daría la oportunidad de que después de esta película Numi Rapaz y la doctora Elizabeth Shaw puedan volver para una continuación de Alien Covenant. Eso sería genial para mí porque es un personaje que me gustó muchísimo o quién sabe qué va a pasar, si la van a despertar en medio de la película y va a terminar muriendo, pero digamos que esto, o sea, este prólogo responde a varias preguntas con respecto a ese tráiler y a esa información que nos habían estado dando. Entonces ya sabíamos que la pregunta inicial era ¿por qué Michael Fassbender, por qué David estaba con la tripulación del Covenant? Que era una pregunta que se generaba porque pues es el mismo actor, es la misma apariencia y todo eso. Entonces se creaban todas estas preguntas de si habían encontrado la nave en donde estaba la doctora Shaw y habían retirado la cabeza de David y lo habían reconstruido. Pero después nos enteramos de que en realidad ese no es David. Ese es Walter, que es otro androide que es más avanzado que David. Es una versión más nueva y tiene mucha lógica. Es como si ese modelo fuera el acompañante de todas estas misiones. Entonces tenemos a David, que ya lo conocemos y sabemos sus antecedentes, y tenemos a uno nuevo. Tenemos
a Walter, que yo creo que en algún momento van a entrar ellos a entrar en una confrontación de alguna manera u otra, pero entonces digamos que en ese tráiler veíamos una figura encapuchada que muchos teorizaban que era el mismo David y que tal vez se alcanza a ver en un estilo u otro, en un frame u otro, es a David debajo de esa capucha, pero entonces lo veíamos y la respuesta ahora es que ese sí es probablemente David en su con su complejo de Dios lo que va a hacer es ahora el villano, va a ser el que va a liberar a los aliens, va a ser el que va a entrar a ser otra amenaza aparte de los aliens para la tripulación del Covenant. Entonces, no sé. Estoy muy emocionado, cada vez nos acercamos más a mayo 11, que es el estreno de esta película, lo cual me parece genial porque la estoy esperando mucho. Y sí, por el momento creo que no hay nada más que decir con respecto a este prólogo y a este material nuevo que nos están presentando. Entonces, por favor, les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones al respecto. ¿Qué les pareció este prólogo? ¿Qué les parece toda esta información nueva sobre lo que pasó con David y la doctora Shaw? ¿Cuáles son sus teorías con respecto al destino de la doctora Shaw? ¿Y cómo se va a conectar esto con Alien Covenant? Por favor, dejen todo eso abajo. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter y en Instagram en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.